Buenas noches, amigos. Hoy tenemos un capítulo corto que es parte del libro de Neohumanismo, la liberación del intelecto. En este capítulo hablaremos de la riqueza interna, de la riqueza de nuestra alma, de nuestro ser, de nuestro corazón. Dice el autor, Prabhat Ranjan Sarkar, mientras tratábamos el neohumanismo, dije que se requiere de estudio y de una mentalidad racional para contrarrestar el geosentimiento y que se requiere de una estructura psíquica protoespiritual para resistir al sociosentimiento. Si han escuchado los capítulos anteriores, sabrán que neohumanismo significa el humanismo universal, que ama, protege los seres humanos, las plantas, los animales, todo lo animado e inanimado, la creación entera. Entonces, cuando uno respeta todo eso, es un neohumanista. Entonces, dice el autor que se requiere de estudio y de una mentalidad racional para contrarrestar el geosentimiento. El geosentimiento es el sentimiento estrecho que diferencia a las personas por el apego a la geografía del lugar en que nos encontramos, a los intereses de geoeconomía, georeligión, geocultura, todo lo relacionado con la geografía, con el terruño, y que se requiere una estructura psíquica protoespiritual para resistir al sociosentimiento, y se requiere de una mentalidad que siempre se vaya ampliando y no se quede estancada en el dogma, sino que se expanda y progresa espiritualmente. Poco a poco se vuelve universal. Y esta es la forma de resistir o contrarrestar al sociosentimiento que divide a la sociedad en grupos religiosos, económicos, patriotas, etc. Pero el geosentimiento, el sociosentimiento y los medios para combatirlos son asuntos del mundo objetivo. Cuando hablamos de estos sentimientos, hablamos del mundo objetivo. Y en el capítulo anterior hemos visto cómo elevar a la humanidad de estos sentimientos estrechos al sentimiento de neohumanismo o universalismo. El geosentimiento está limitado por completo por fronteras geográficas, está confinado al espacio, mientras que el sociosentimiento está limitado a ciertos grupos. Al resistir estos dos sentimientos, uno relacionado con el espacio y el otro relacionado con la persona, con la racionalidad y Sama Samaya Tattva respectivamente, es posible avanzar hacia la subjetividad suprema. Por lo tanto, ambos sentimientos están totalmente asociados con el mundo externo. Vamos a explicar un poquito. Dice así, al resistir estos dos sentimientos, uno relacionado con el espacio, el geosentimiento, y el otro relacionado con la persona, el sociosentimiento, ¿cómo podemos resistir? ¿Cómo podemos contrarrestar? Con la racionalidad, siendo racional. Y Sama Samaya Tattva, o sea, con el sentimiento de igualdad social. Entonces, aplicando la racionalidad, no nos vamos a dejar llevar por sentimientos geográficos o grupos. Es muy importante. También está la geopolítica, la sociopolítica, y entonces no debemos dejarnos llevar por ese tipo de grupismo.
Por lo tanto, ambos sentimientos están totalmente asociados con el mundo externo. El movimiento de la vida interior de la humanidad es un asunto completamente interno, una cuestión de devoción, un sendero hacia el mundo interior con la devoción como práctica, como misión. Aquí la práctica ya no va a ser ni el geosentimiento ni el sociosentimiento. Aquí la práctica va a ser la devoción, la misión, el amor al Supremo, el amor a la humanidad. En el mundo del racionalismo, los seres humanos no logran nada de vida interior. Y en el mundo de la devoción no hay ismos, pero no hay ismos que puedan establecer a la humanidad en el estado espiritual supremo. Es decir, el estado de la humanidad, el estado espiritual supremo de la humanidad, no se relaciona ni se define con ningún ismo. ¿Ok? Dice, en el caso de la devoción, los seres humanos se vuelven resplandecientes en su propia gloria. Este es completamente un proceso interno. Para ello existe el sendero de la devoción, un espíritu devoto y la dulce misión de la devoción. En este caso existen solamente dos entidades, yo y mi Señor. No hay nadie que cree barreras, nadie que explote, nadie que imponga sentimientos geográficos o sociales. Allí la humanidad es una e indivisible. En esta situación los seres humanos avanzan a cada paso hacia la conciencia suprema. Esto está más allá del enfoque y digamos así, y estudio racional, y no tiene ninguna relación con la mente objetiva. O sea, ¿qué aprendemos? ¿Qué obtenemos del amor devocional? El amor hacia la conciencia suprema. Nuestra mente se libera de todos los ismos y ampliamos nuestro corazón para abrazar a todo el mundo creado. No tiene nada que ver, digamos así, esto está más allá del enfoque y estudio racional y no tiene ninguna relación con la mente objetiva, porque aquí la relación es subjetiva, es con relación con el amor hacia el Supremo. Y cuando amamos el Supremo, estamos en armonía con el mundo que nos rodea. Yo sé que muchos no creerán esto, pero ¿por qué no lo prueban? ¿Por qué no lo prueban para aceptarlo o rechazarlo? Sin embargo, en el curso del viaje hacia el mundo interior, no se puede rechazar totalmente la visión racional de la vida externa. Es decir, cuando estamos avanzando en el mundo interior hacia el Supremo, hacia la espiritualidad, no podemos rechazar totalmente la visión racional de la vida externa, porque tenemos que mantener un ajuste también con el mundo objetivo, pero nuestra meta es el mundo espiritual. Esta, dice así, esta también es necesaria porque los pensamientos internos se pueden perturbar en ausencia de la racionalidad. Si no vivimos racionalmente en el mundo externo, tampoco podemos progresar en el mundo interno. Entonces hay que mantener un equilibrio. Pero también es verdad que la mente debe dirigirse hacia la conciencia suprema, porque al correr hacia él o hacia ella con tremenda velocidad, los valores internos se nutren directamente del pensamiento del Supremo. Se requiere de una visión y del estudio racional para facilitar este avance progresivo hacia el Supremo. O sea que necesitamos una visión y un estudio racional para facilitar el avance progresivo hacia lo Supremo.
y entonces avanzaremos con tremenda velocidad. Aquí un pequeño versito, digamos así, de Ram Prasad. No anhelo ser un monarca, no tengo el mínimo deseo de eso. Tengo una choza de barro y bambú, solo quiero lo suficiente para cubrir el techo. Eso nos da la riqueza interior. Una persona verdaderamente justa debe estar siempre preparada para responder a la llamada del clarín supremo, a su irresistible atracción. Si estamos atentos, vamos a sentir ese llamado en nuestra propia mente. Habla el autor también de la ciencia estética y supraestética. La ciencia estética es la belleza de este mundo externo, de la creación, de este mundo increíble de colores externos. Pero también está, digamos así, la ciencia supraestética, que eso es el estar atentos a ese llamado, a esas ondas de espiritualidad que no tienen palabras, pero sí que imprimen sentimientos de bienaventuranza y de justicia en nuestra mente. Y así se desarrolla la relación con el Supremo. La meditación es el paso principal para este hecho. El Dol Yatra de Sri Krishna, el Festival del Color, que Mahaprabhu introdujo en Bengala hace unos 550 años, tiene dos aspectos, el social y el espiritual. Mahaprabhu trajo este festival de Vrindavana, ciudad religiosa en la India, asociada a Krishna, pero lo revistió de significado espiritual y lo nombró el Dol Yatra de Sri Krishna. Bueno, como sabrán, Vrindavana era la ciudad en India donde Krishna, digamos así, ni bien nació, creció en ese sitio rodeado de amor por sus padres, digamos, adoptivos, y allí jugaba con los pastorcillos, con niños, todo el mundo lo quería muchísimo, estuvo allí hasta los 15 años, en la ciudad de Vrindavana. Y luego empieza un ciclo diferente cuando Krishna va, luego asume el reinado de su abuelo, y bueno, y ahí digamos, es una segunda etapa que es una historia muy larga y muy hermosa, que algún día vamos a comentar, pero ahora estamos hablando de esta parte del principio de la vida de Krishna. Entonces, Mahaprabhu, que fue un gran espiritualista, trajo este festival de Vrindavana, es donde se creció Krishna, y lo revistió, dice, de un significado espiritual y le dio el nombre de Dol Yatra de Sri Krishna. Cuando los seres humanos se precipitan hacia el Supremo, pueden pensar algunas veces: soy un pecador, he cometido tantos pecados que estoy inmerso en pecado. Los colores mentales particulares de la mente de los pecadores son la combinación de tantos pensamientos pecaminosos que pueden dejar una impresión mental profunda. Como resultado de la velocidad de su movimiento se retardará automáticamente. El significado interno de Dol Yatra de Sri Krishna es este. Voy a explicar la primera parte primero. Quiere decir, todos nacemos en este mundo, no somos muchas veces conscientes de la espiritualidad, de Dios y eso. Y mientras avanzamos por ese camino del crecimiento, de la racionalidad, también cometemos errores
y nos ensuciamos con el polvo del camino. Quiere decir que haremos cosas que no están bien. Entonces, una persona que ha cometido o ha hecho cosas que no son muy buenas, se siente un pecador, ¿ok? Y tiene pensamientos pecaminosos. Sin embargo, a través de este festival del Dol Yatra, como se juega con polvos de colores que la gente, hoy con flores de diferentes colores, es simbólico, ¿no? Se juega con los colores mentales y dicen que uno se libera, digamos así, de las cosas que no son muy buenas. Bueno, sin embargo, esta es una forma externa de jugar y es, la gente da respeto a las personas mayores, los niños juegan, todo el mundo está muy feliz en este festival. Pero hay un modo y también de interno de llevar a cabo este festival y es haciendo una oración y un ofrecimiento mental de colores al Supremo, liberándose de los pensamientos que no son tan buenos o puros. Y eso nos lleva también a un progreso espiritual. ¿Por qué la significación de los colores? Porque cada pensamiento tiene vibración, forma y color. Cada pensamiento. Entonces, al finalizar esta oración, cuando se festeja, cuando se celebra cada día que hacemos esta oración, la hacemos mentalmente y al final ofrecemos flores del color que más nos atraiga en ese momento y entregamos todo al Supremo. Es una forma de purificar la mente, ¿ok? Es una forma interna, este ofrecimiento de colores es una, digamos así, una ofrenda interna. Y el festival de Dol Yatra es una celebración externa. Cuanto más establecido en el neohumanismo estén los seres humanos, tanto más estarán absortos en los colores de su mente interna en lugar de los colores del mundo externo. Cuanto más nos establecemos en la esfera del neohumanismo, del humanismo universal que abarca toda la humanidad, al mundo animado e inanimado, más allá estaremos de los colores mundanos y nuestra mente se teñirá de un color blanco, de pensamientos sutiles y espirituales. No es que evitarán las festividades sociales de los colores del Dol Yatra, pero el lado social no debe tomarse como si fuera todo. Es decir, no está mal de ninguna manera jugar externamente con colores, pero ese aspecto social no lo es todo. Más bien, ofreciendo todos sus colores psíquicos a la conciencia suprema, se preocuparán más por sus colores mentales que por los externos. Esta proximidad interesante, íntima con el Supremo, es el verdadero Vrindavana. O sea, Vrindavana, como dije anteriormente, es donde Krishna creció y fue, digamos, una parte muy importante, muy dulce de su primera parte, de su vida. Pero hablamos aquí de Vrindavana del mundo mental, es decir, que el mundo mental se ha purificado de tal manera donde está esa relación de lo divino. Y ese es el verdadero Vrindavana y no el Vrindavana físico. El estado de absoluta pureza mental. Es natural que los seres humanos se llenen del polvo en el transcurso de su viaje por el mundo físico, pero esto no ha de continuar para siempre. No somos pecadores para siempre. Podemos cambiarlo con un gran cambio interno desde lo más profundo del ser, de la mente, y el amor supremo nos purifica. Pero esto no ha de continuar para siempre.
Ellos deben purificar la mente completamente, ofreciendo todos los colores mentales al Supremo, olvidando el aspecto externo del rol de los colores. Debe aceptar el rol interno de los colores como lo máximo en la vida humana. Es decir, uno debe aceptar esa ofrenda de colores internos, ofrenda al Supremo como lo máximo de la vida, y así establecerse en el verdadero Vrindavana, el desiderato supremo de la vida humana. Calcuta, 9 de marzo de 1982. Queridos amigos, hay algo por lo que muchas personas se entregan a la espiritualidad. Yo también era muy escéptica. Hasta pasé un momento de mi vida en que no era creyente. Pero es cuestión de internalizar, de hacer interno este amor al Supremo, de meditar, de buscar internamente la verdad. Y todos la vamos a encontrar. Porque decía Sri Sri Anandamurti en otros discursos, cuando uno da un paso hacia la conciencia suprema, él da 20 hacia nosotros. Y yo cuando escuchaba estas cosas, yo decía, no, porque yo no siento así. ¿Cómo es posible? Voy a poder yo también experimentar. El que busca, encuentra, chicos. Un gran abrazo. Los dejo con estos pensamientos. Hasta la próxima semana. Voy a vincular en los vídeos anteriores para que no pierdan el hilo del contenido. Hemos visto, acá dice capítulo 4, pero en realidad hemos visto el 1, el 2 y el 4. El 3 también lo vamos a ver. Un abrazo a todo el mundo y que estén todos muy, muy bien siempre. Namaskar.